El Gran Premio de Austria ha tenido lugar. Después de una espectacular carrera al sprint que vivimos en el día de ayer, hemos tenido el Gran Premio entero, 70 vueltas en el circuito del Red Bull Ring, todas en seco y con variedad estratégica. Bastante interesante la carrera que hemos vivido. Hemos vivido batallas, hemos vivido adelantamientos, ruedas a ruedas, pilotos haciendo undercuts, pilotos haciendo de estrategias diferentes, pilotos perdiendo posiciones, muchas sanciones y hemos tenido una carrera realmente interesante. Por lo menos es una carrera en la cual hemos podido divertirnos, así que vamos a hacer este resumen al Gran Premio de Austria 2023. La carrera daba comienzo con una salida bastante normal, aunque en la parte trasera veíamos a un Yuki Tsunoda golpear de esta forma a uno de los pilotos de Alpine. De esta forma perdía parte de su alerón, que además en la curva 4 se iba larguísimo, se iba a la grava, conseguía mantener el coche y acababa volviendo a pista, pero de esta forma la FIA desplegó un coche de seguridad. Primero tuvo que pasar Yuki Tsunoda por boxes para cambiar el alerón de los golpes que habíamos dicho al principio de la carrera, además también de cambiar neumáticos debido a haberse ido por la grava, y desplegaban el coche de seguridad debido a los trozos de fibra de carbono que había en la curva 1 debido a ese golpe que tuvo Yuki Tsunoda. La carrera finalmente daba comienzo, pocas vueltas pasamos detrás del safety car, simplemente 3 vueltas y seguía su curso natural. Veíamos mensajes ya de radio desde las primeras vueltas, como este que estamos viendo en pantalla de Lando Norris, diciendo que Lewis Hamilton ya se había pasado 3 veces los límites de pista, 3 veces, y estábamos en la vuelta 7. Hemos visto muchas sanciones debido a los límites de pista. Y aquí en este punto vemos a un Carlos Sainz muy cerca de Charles Leclerc. En este punto ya Max Verstappen había extendido su liderato por más de un segundo. Y aquí les vemos aún más cerca a Carlos Sainz detrás de Charles Leclerc, que solicitaba a su equipo que le dejasen pasar, pues decía tener más ritmo, aunque su equipo no lo acabó dejando. Seguimos la carrera y vemos por la parte trasera un Sergio Pérez haciendo la remontada. Y vemos aquí en este punto cómo ya llegaba, cómo era capaz de alcanzar a George Russell. Y en la siguiente imagen ya lo estamos viendo aquí, conseguía de esta forma pasarle, conseguía de esta forma adelantarle y Sergio Pérez seguía subiendo posiciones. También vemos a un Lewis Hamilton que en este punto está por delante de Lando Norris. Lewis Hamilton en la salida del Gran Premio de Austria consiguió pasar a Lando Norris, aunque Lando Norris demostraba tener más ritmo. Lewis Hamilton estaba sufriendo bastante y más adelante veremos una batalla entre ambos bastante buena. Nico Hülkenberg en la vuelta 14 empezó a arder su motor y eso provocó que tuviera que parar el coche. Se fue fuera de la pista por la salida de la curva 3, lo dejó fuera y simplemente salió un coche de seguridad virtual. Aquí en este punto aprovecharon, por ejemplo, pilotos como los Ferrari para hacer su parada, aunque en el caso de Carlos Sainz hicieron una malísima parada y eso le llevó a estar detrás de Lewis Hamilton, que luego más adelante conseguía el adelantamiento. También estaba por detrás de Lando Norris y tenía que adelantar a ambos. Y aquí en este punto estamos viendo a un Charles Leclerc poniéndose líder de la carrera. Vemos a un Carlos Sainz que está por delante de Max Verstappen. Charles Leclerc ni siquiera sale porque al haber hecho la parada a los dos Ferrari debajo del coche de seguridad virtual, Max Verstappen al salir estaba por detrás. Aún así ya vemos en este punto rápidamente a Max Verstappen consiguiendo pasar a Carlos Sainz. No le duraba mucho y te empezaba a recortar el tiempo que tenía de distancia contra Charles Leclerc. En la siguiente imagen, ahora sí, vemos a Lando Norris pasando a Lewis Hamilton. Un Lewis Hamilton que estaba sufriendo bastante, que se quejaba muchísimo a su ingeniero debido al bajo ritmo que tenían y que en este punto ya tenía una sanción de 5 segundos y Lando Norris conseguía pasarle por encima. Aquí estamos viendo ya a Max Verstappen que había conseguido remontar el tiempo perdido con Charles Leclerc y en la siguiente vuelta le duró muy poco, una vuelta le duró Charles Leclerc, conseguía de esta forma Max Verstappen conseguir de nuevo el liderato, recuperarlo y eso que iba con esos neumáticos duros y conseguía ponerse por delante. También en este punto vemos a un Fernando Alonso que estaba acercándose cada vez más a Lewis Hamilton y a Lando Norris y también lo hacía Sergio Pérez que estaba por detrás suya, un Sergio Pérez que el Fernando Alonso no le ponía impedimento y conseguía completar el adelantamiento con el piloto asturiano. Y ya en este punto estamos viendo a Carlos Sainz por detrás de Lando Norris. En este punto, ¿qué es lo que había pasado? Bueno, pues Carlos Sainz también había recibido una sanción de 5 segundos y por eso salió por detrás del piloto británico cuando ambos hicieron su segunda parada. Aún así, la verdad que no le duró mucho el piloto británico y Carlos Sainz consiguió completar el adelantamiento para recuperar en este punto el tercer puesto y posiciones de podio. Aunque vemos a un Lando Norris que lo hizo muy astutamente, la estrategia que cogió cuando Carlos Sainz le consiguió adelantar, porque empezó a cogerle el DRS y empezó a abrir hueco con sobre todo Fernando Alonso, que era el piloto por la parte trasera que sabía que a lo mejor podía llegar a arrebatarle el puesto, porque también vemos ahí al fondo de esta imagen a Sergio Pérez, que realmente Sergio Pérez acabó consiguiendo completar el adelantamiento sobre él y estaba bastante claro que iba a conseguir adelantarle, porque además después de adelantar a Lando Norris vemos a un Sergio Pérez que en este punto está acechando a Carlos Sainz. Es Carlos Sainz el piloto que tiene abierto el DRS, detrás está Sergio Pérez. Libraron una batalla muy buena, rueda a rueda y con varios adelantamientos de ambos, sobre todo porque Carlos Sainz estaba siendo bastante astuto y como estáis viendo ahora mismo en este punto, en la curva 3
3, Carlos Sainz frenaba mucho antes para coger el DRS y poder seguir toda la siguiente recta y en la curva 4 conseguir mantener la posición, aunque finalmente ya cuando Sergio Pérez consiguió ver lo que estaba haciendo Carlos Sainz no repitió la misma jugada, se quedó por detrás de él en la curva 3 y al final en la curva 4 conseguía completar el adelantamiento. Para las últimas vueltas, Max Verstappen, pese a que su equipo le pidió que no lo hiciera, decidió parar para poner un neumático nuevo blando y a llevarse la vuelta rápida en una victoria nuevamente liderada por Max Verstappen. Los tiempos finales de carrera fueron los siguientes, con un Max Verstappen que se lleva otra victoria, octava victoria de toda la temporada. Charles Leclerc consigue un segundo puesto y mejor puesto de Ferrari que ha conseguido esta temporada, segundo podio que consigue el Monegasco y segundo podio de la escudería esta temporada. Queda a 5 segundos con una parada extra de Max Verstappen para hacer la vuelta rápida. Sergio Pérez queda en tercera posición, buena remontada del piloto mexicano, y ya fuera de los puestos de podio tenemos a un Carlos Sainz en cuarto lugar, Lando Norris con muy buen ritmo acaba en quinta posición, Fernando Alonso cae hasta el sexto puesto, Lewis Hamilton séptimo, George Russell octavo, Pierre Gasly noveno y Lance Stroll cierra las posiciones de puntos. Alexander Albon queda en un décimo puesto, Esteban Ocon décimo segundo, el piloto de Williams Logan Sargeant décimo tercer lugar, Guan Yu Zhou en décimo cuarto puesto, Nick de Vries décimo quinto, décimo sexto lugar para Valtteri Bottas, décimo séptimo para Oscar Piastri, décimo octavo para Yuki Tsunoda, décimo noveno y último puesto de los pilotos que han acabado la carrera para Kevin Magnussen y en última posición el único piloto que no ha acabado en el día de hoy, Nico Hülkenberg. Este ha sido el resumen al Gran Premio de Austria. Una carrera marcada por las sanciones. Os voy a poner ahora en imagen todas las dirección de carrera que nos han puesto que posibles sanciones y que luego algunas han acabado siendo en sanción. Esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla es de las primeras vueltas de un Lewis Hamilton que se excedía en los límites de pista y le borraban un tiempo que había marcado que era su mejor tiempo personal. Luego también se volvió a exceder en los límites de pista y le ponían la bandera blanca y negra. Más tarde le ponían sanción de 5 segundos, que además Lewis Hamilton ha estado bastante preocupado por si el resto de la parrilla también estaba con 5 segundos o no. Luego estamos viendo en este punto también al coche 22, es decir, Yuki Tsunoda con una sanción de 5 segundos. 5 segundos que además no cumplieron y para Yuki Tsunoda finalmente han sido 10 porque no cumplieron bien la sanción haciendo su parada. Carlos Sainz, bandera blanca y negra. Y luego más tarde vemos al coche 31 también con 5 segundos de penalización, es decir, Esteban Ocon con otros 5 segundos de penalización. Carlos Sainz más tarde, después de la bandera blanca y negra que había tenido, también tiene 5 segundos de sanción. Otro que tiene 5 segundos de sanción, el coche 23, Alexander Albon. Tenemos aún más, Nick de Vries con 5 segundos. En esta ocasión sí que es por forzar a otro piloto, pero bueno, ya también os la traigo como curiosidad porque ha sido una carrera marcada por esas sanciones, como hemos comentado. Coche número 10, en esta ocasión 5 segundos también por excederse en los límites de la pista, en este caso Pierre Gasly. Coche número 22, luego lo que os había contado antes, ha recibido 10 segundos debido a que, bueno, pone aquí incluso que han sido 7 track limits, también ha sido porque no lo habían llegado a cumplir bien. Todo eso ha sido esta carrera al Gran Premio de Austria, es decir, lo que decíamos al principio del fin de semana de que no es normal lo de los límites de pista, no era porque Sergio Pérez cayese en Q2, porque hubo gente, y yo nunca he defendido que fuera porque Sergio Pérez, yo he dicho porque no tenía sentido, y hubo gente que a mí me lo dijo, no era porque George Russell tuviera una peor posición, que bueno, lo de Russell no estuvo condicionado por eso, pero hay gente que lo ha llegado a decir, no era porque Hamilton en el día de ayer quedase 18º también en la clasificación shootout, por eso es porque no tenía sentido. Ha sido una carrera marcada por esas penalizaciones que hemos tenido y una carrera, por supuesto, dominada por Max Verstappen. Max Verstappen no tiene rival. Ha quedado en primera posición y tenía más de 20 segundos de ventaja con respecto a Charles Leclerc. Tenía exactamente 23 segundos. Le ha dado para hacer una parada en la última vuelta para poner neumático blando y llevarse la vuelta rápida, pese a que su equipo no quisiera para no jugársela. Lo ha hecho, le ha salido y ha acabado con 5 segundos de ventaja. Espectacular lo de Max Verstappen. Octava victoria en la temporada en 10 carreras que llevamos. El año pasado fue la temporada que un piloto logró más victorias en toda la historia de la Fórmula 1, que fue el propio Max Verstappen, y la verdad que lo tiene muy de cara para batir su propio récord y además ha conseguido superar a Ayrton Senna esta misma carrera. Impresionante lo que ha hecho Max Verstappen. Charles Leclerc en segunda posición por parte del equipo Ferrari, muy bien, y Charles Leclerc que además ha tenido un buen ritmo, sobre todo al final de la carrera. Sí que es verdad que Carlos Sainz al principio había tenido más ritmo, había solicitado que le dejasen pasar, no lo ha hecho, creo que ha sido un error de Ferrari en ese punto porque además luego han tenido malas paradas y ha perjudicado al piloto que estaba siendo más rápido, pero luego a final de carrera sí que Charles Leclerc ha sido más rápido, así que bueno, al final quizá a lo mejor les ha podido venir bien, no lo sabemos de ese punto, pero desde luego que en ese punto tendrían que haber dejado pasar a Carlos Sainz. Por esa parte, pues
bueno, Charles Leclerc consigue el segundo puesto, mucha mejor carrera la que ha hecho hoy en seco que la que hizo ayer en mojado. Sabemos que Charles Leclerc no se le está dando nada bien esta temporada en mojado, en seco sí, y consigue este segundo puesto, mejor puesto final de carrera que había tenido Ferrari nunca. Sergio Pérez completa la remontada, Sergio Pérez consigue quedar en ese tercer puesto, bastante bien lo que ha hecho el piloto mexicano, que se ha quedado muy cerca de haber conseguido quedar segundo, bueno, muy cerca, realmente por tiempo ha sido bastante lejos, pero ha tenido esa posibilidad, consigue aún así conseguir el podio, que dentro de lo malos es minimizar daños, como él mismo dijo que quería hacer, consigue extenderse un poco en la ventaja que tiene con respecto a Fernando Alonso, con respecto a Lewis Hamilton, que eran los que estaban terceros y cuartos, así que en ese sentido bastante bien por el piloto mexicano. Cuarta posición para Carlos Sainz, muy buen fin de semana que ha tenido el piloto madrileño, como hemos mencionado anteriormente, había estado teniendo incluso más ritmo que su compañero de equipo, solicitó que le dejasen pasar o si podía por lo menos atacarle, es decir, no me pongáis la alfombra roja, pero por lo menos puedo atacar, y dijeron que no, que ni siquiera se intentase atacar. Entonces se quedó ahí a menos de medio segundo de Charles Leclerc. Le vino muy mal el coche de seguridad virtual porque hicieron la parada de los dos Ferrari, por lo tanto necesitó abrir un poco de hueco para que de esa forma Charles Leclerc pudiera parar y él también pudiera hacer lo mismo y no perder tiempo detrás de él en boxes, aunque es que hicieron mala parada con Leclerc e hicieron mala parada con Sainz. Luego además tuvo la sanción de 5 segundos, por lo tanto Sainz se vio también más retrasado y de esa forma pues luego acabó perdiendo tiempo. Si no hubiera tenido esa sanción de 5 segundos es factible que hubiera quedado incluso por delante de Sergio Pérez. Finalmente se queda fuera del podio, hubiera sido el primer podio de Carlos Sainz esta temporada. Espectacular ritmo de carrera que ha tenido Lando Norris. Ya no es lo que haya hecho en clasificación, ya no es lo que hizo ayer, es que el ritmo de carrera ha sido muy bueno. El ritmo de carrera ha sido parejo al que ha tenido Fernando Alonso en las mejores vueltas de Fernando Alonso. Ha sido superior al de Lewis Hamilton, que los Mercedes han tenido peor ritmo de carrera que los Aston Martin y que los McLaren, porque recordemos que al final Oscar Piastri no llevaba las mejoras, entonces no podemos llegar a evaluar a Oscar Piastri y decir que es que han tenido mal ritmo por Oscar Piastri y ha sido Lando Norris. No, es que Norris ha rendido muy bien porque además también tenía esas mejoras y el McLaren ha mejorado muchísimo en un circuito que, hay que decirlo, se les viene muy bien. Veremos otro tipo de circuitos, cómo rinden, pero desde luego salen de este fin de semana muy contentos. Espectacular lo que ha hecho en todo el fin de semana, consigue ese quinto puesto y sexto lugar para Fernando Alonso. Ya hay gente que se viene con las manos a la cabeza. Recordemos que al final hay fines de semana donde van a ir peor y este circuito se veía venir que iban a ser un mal fin de semana para Aston Martin. En el canal lo habíamos avisado, lo hemos dicho en vídeos anteriores, no iban a tener tan buen ritmo, no era un circuito que se llegase a adaptar realmente bien al Aston Martin y fijaos que al final ha sido así. Simplemente podríamos llegar a decir que obviamente Ferrari y Red Bull les ha pasado por encima, pero luego con McLaren ha estado más o menos en ese mismo punto. Fernando Alonso empezó con una estrategia de duros, medios, entonces fue también una estrategia diferente. En las primeras vueltas perdió tiempo contra Lando Norris y Lewis Hamilton, luego lo fue recortando, luego además también al hacer una estrategia diferente hizo su parada un poco más tarde de la que lo hizo Lando Norris y abrió bastante hueco. Norris usó el DRS de Carlos Sainz, como hemos contado en el resumen, y ahí consiguió Lando Norris aguantar la misma distancia. Realmente ha tenido más ritmo, podríamos llegar a decir, pero Norris le ha salido una carrera espectacular y ha quedado en ese sexto puesto. Hablaremos más en detalle de Fernando Alonso y Aston Martin, pero desde luego que lo que estoy leyendo por sector del público, no es todo el mundo, pero por sector del público siendo muy catastróficos, obviamente no es la realidad. Lewis Hamilton en séptima posición, seguido por su compañero de equipo George Russell a 10 segundos. Han tenido bajo ritmo los Mercedes. Hemos visto a un Lewis Hamilton quejarse muchísimo a sus ingenieros, tanto que incluso ha tenido que salir Toto Wolff a llegar a decirle: sabemos que el coche es lento, pero simplemente condúcelo. Eso lo ha dicho Toto Wolff en medio de la carrera que ha salido en la retransmisión. En ese punto ha sido la verdad bastante interesante y acaba séptimo y octavo los dos Mercedes con un bajo ritmo que han tenido en el día de hoy. Posiblemente los Mercedes han sido en el día de hoy el quinto equipo, por detrás de Aston Martin, por detrás de McLaren y por supuesto por detrás de los Red Bull y los Ferrari. Cerrando las posiciones de puntos están Pierre Gasly en noveno lugar, buena carrera la que ha tenido el piloto francés, y en décimo lugar Lance Stroll, que Lance Stroll ha tenido una carrera que ha hecho una parada extra, tiene un poco sin sentido, salía muy bien, salía en una posición muy buena que era el sexto lugar, ha perdido posiciones en la salida, luego además la han adelantado, se han metido en trenes de DRS, ha necesitado una estrategia diferente, ha sido una carrera, la verdad, curiosa por parte de Lance Stroll, y esos han sido los pilotos que han cerrado los 10 primeras posiciones. Luego hemos tenido un Alexander Albon quedarse un décimo, una carrera marcada por las penalizaciones, como hemos comentado, una batalla por no quedar último entre 4 pilotos bastante interesante, y además eran entre un Haas, entre un Alfa Tauri, entre un McLaren y entre un Alfa Romeo, que eran Bottas, Piastri, Tsunoda y Magnussen. Todos estaban en un tren de DRS ahí peleando y pasándose entre ellos, que ha sido interesante, y eso ha sido este resumen al Gran Premio de Austria que hemos vivido en el día de hoy. Este ha sido todo
lo que teníamos que hablar. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de toda esta carrera. ¿Qué os ha parecido? Realmente a mí me ha gustado la carrera. Ha sido una carrera bastante interesante y con bastante movimientos. Así que dejadme en los comentarios vuestras impresiones. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si sois nuevos, darle un like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.